Buenos días para todos aquellos que nos escuchan, nos siguen, que desean acercarse a la palabra de Dios desde la óptica de su máxima expresión, que es la Biblia, para poder acercarnos de una manera sensata, conocer la voluntad de Dios, conocer el carácter de Dios y con la revelación que el mismo Espíritu Santo nos da, a todos tratar de formar una gran red de creyentes que podamos acercarnos de manera consciente y sensata a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a tratar un tema que es bien interesante y es ¿qué ocurrió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Vamos a comprender en la medida de lo posible que no son dos textos aparte, independientes, no son dos textos que no están conectados o que no tienen nada que ver el uno con el otro, sino, por el contrario, vamos a entender la tremenda relación que hay entre uno y otro. Padre, queremos entregarte este día, queremos entregarte nuestra disposición, nuestra voluntad y nuestro deseo, Padre, de acercarnos a ti con nuestra alma, nuestra condición física y carnal, con nuestro espíritu. Clamamos, Padre, para que nos llenes de tu sabiduría. Clamamos para que tu Santo Espíritu more en nosotros, nos guíe, nos fortalezca. Clamamos para que tu palabra sea grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Clamamos para que en oración podamos conocer más de ti, podamos conocer cuál es tu deseo, tu carácter, y de esta manera, Señor, acercarnos confiadamente a tu trono de misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de todos aquellos que no te conocen. Ten misericordia, Señor, del mundo. Guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos, Señor. Guárdanos de toda ocasión de riesgo, mal, peligro, acechanza. Y aun cuando tuviéramos que enfrentarla, Padre, danos el valor para confiar que tú estás con nosotros. A ti, Señor, sea la gloria, la alabanza y la adoración, hoy y siempre, por todos los siglos. En el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Resulta que para poder comprender un poco cuál es ese puente de unión que la Biblia nos muestra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es necesario conocer un poco desde el punto de vista de la historia, de la manera en que se fueron dando estas situaciones de pecado y de qué manera Dios empezó a abordar el problema. Es fundamental ver y comprender que ambos son un solo texto y que ese solo texto tiene toda la coherencia desde el texto de Génesis hasta el texto de Apocalipsis y que es una sola línea. De manera que así las cosas no podríamos pensar como algunos creyentes de algunas sectas o algunos grupos de estudio o algunas iglesias han venido planteando. No, es que nosotros nos regimos por el Antiguo Testamento, estamos en la ley mosaica. Bueno, ¿y qué pasó con el Nuevo? No, Jesucristo fue simplemente un profeta. La Biblia no dice eso. O aquellos que encuentran las leyes, los mandatos, que encuentran los mandamientos y dicen, no, es que eso era del Antiguo Testamento, eso ahora no aplica. En alguna parte nos perdimos. Estamos cogiendo un texto y debido a esa interpretación que hacemos, nos salimos totalmente del contexto que Dios tiene para nosotros. Veamos entonces esta parte histórica
de el pecado y de Dios y empezamos a enmarcarlo dentro de un contexto político y dentro de un contexto de sociedad como lo plantea la palabra de Dios. Y esto nos va a permitir, bajo la revelación y la guía del Espíritu Santo, comprender un poco mejor qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como hemos venido tratando en varios de nuestros cursos, en varios de nuestros seminarios, como lo hemos dicho muchas veces, desde la profecía bíblica vemos que hay un proceso cíclico una y otra y otra y otra y otra vez. Y siempre es el mismo proceso. ¿Cuál es este proceso? Muy simple. El hombre tiene a Dios, tiene unas leyes, mandatos, unos mandamientos, unos requerimientos, unos requisitos, unas ordenanzas por parte de Dios. El hombre no las cumple. Dios se enoja con el hombre. Dios castiga al hombre. El hombre se arrepiente. Dios le da otra oportunidad al hombre. El hombre se porta muy bien y se enmienda por muy poco tiempo. Y después vuelve otra vez al pecado. Y va de nuevo. Yo me atrevería a pensar que este es un ciclo bastante desgastante. Y Dios, conociéndolo todo, porque Él es omnisciente, establece un plan para romper ese ciclo vicioso en el que estamos envueltos como seres humanos, como creación de Dios. Hay que romperlo. No nos podemos toda la eternidad quedar allí, peca y reza en pata, por Dios. No nos podemos quedar allí dando vueltas en torno de las cosas. No es posible serlo. Es una locura. Dios, conociendo todo, dice, bueno, vamos a romper este ciclo. ¿Cómo? Voy a enviar a alguien que sea capaz de romper el pecado una sola vez y para siempre. Pero si mando a un hombre normal, va a volver a caer. No será suficiente. Y si mando un hombre totalmente divino, si voy, no va a haber el efecto esperado porque Dios. Entonces, era necesario dentro de este contexto enviar a alguien que pagara esa deuda, que tuviera el poder de cambiar, que tuviera el poder de transformar, de romper ese ciclo, siendo hombre y siendo Dios. Estamos hablando nada más y nada menos de la obra de Jesucristo. Es así como desde los profetas del Antiguo Testamento, los mayores y los menores, empieza a plantearse la venida de este gran Salvador, de este gran transformador, de este elemento de ruptura del ciclo del pecado. Y es ahí donde empieza a suscitarse una serie de preparativos, por llamarlo de alguna manera, y desde Malaquías, el profeta Malaquías, que es el último texto del Antiguo Testamento, hasta el Evangelio de Mateo, que es el primer texto del Nuevo Testamento, allí ocurre algo. ¿Qué ocurre?
Este lapso de tiempo, según algunos autores, es de 200 años, según otros es de 400 años. Es mucho tiempo. Es conocido dentro de la teología como el tiempo del silencio de Dios. Imaginémonos nosotros, con esta existencia un poco reducida que tenemos, me refiero, no pasamos de 100 años, tal vez 100 y algo, que también es un tema bíblico. 200 años, 400 años, da igual. Bueno, 4 y 2, 6 divididos 300, no sé, da igual. Ningún hombre podría vivir 200 años o 400 años o 300, no podríamos. Imaginémonos ese tiempo sin Dios. Como vulgarmente decimos, me estresé. ¿Qué vamos a hacer sin Dios este tiempo? ¿Y qué era lo que estaba pasando entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? Simplemente estamos rompiendo una generación, esperando que pase toda una generación a lo largo de 200 o 400 años, reitero, no es el punto en discusión, reemplazando toda esa generación para una nueva generación que iba a tener la presencia de Jesucristo. Y es fundamental, porque la llegada de Jesucristo había sido anunciada, como les decía, desde los profetas. Era necesario preparar esa venida. Era necesario formar todo ese esquema que permitiera, con el poder de Dios, a través de Jesucristo, romper ese ciclo. Algunos piensan y dicen, pero es que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo invito a que lea Juan 1:1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y allí su duda va a quedar totalmente disipada. El cual me permito, si la memoria me lo permite y no estoy blasfemando, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la acción, es poner por hecho, por acción, por realidad, lo que estaba planeado desde atrás. La idea, el pensamiento, la voluntad de Dios. Y eso se concatena directamente en el principio de la pasión de Dios, de Cristo. ¿Recuerdan? Oración en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga como yo digo, sino como tú dices. Y allí en el Padre Nuestro, Mateo 5, ocurre lo mismo. Hágase tu voluntad. Pero es que acá hay un problema muy grave. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios depende íntegramente del carácter de Dios. Y para conocer ese carácter de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos saber de qué está hablando Dios. Necesitamos saber de qué manera Dios plantea su voluntad. Por eso es tan absurdo pensar como piensan algunos creyentes. Voy a dejar a mi esposa y a mis hijos por una mujer que Dios puso en mi camino. Esa es la voluntad de Dios. No, yo no creo. Yo no creo. Dios nos ha provisto para hacer una gran catedral donde podamos repartir su palabra. Dios nos ha dado los recursos. Dios nos ha provisto en gran medida.
Es probable, solo que yo no creo que eso sea así. Yo no creo que la voluntad de Dios sea una voluntad exuberante en asuntos materiales. Yo no sé cuál sea la voluntad de Dios en la vida de todos, pero estoy esforzándome por conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y ahí la importancia que desata el tener una relación personal, exclusiva, individual con Dios. Ahora bien, esa relación personal con Dios a través del paso del Antiguo al Nuevo Testamento en Jesucristo tiene básicamente tres características. La primera, mi relación con Jesucristo es personal, como lo acabamos de decir. La segunda, el mensaje de Cristo es el mismo para mí, para usted, para él, para todo el mundo. El mensaje es el mismo, pero la relación es distinta. Y tercero, la voluntad de Dios y el carácter de Dios nunca cambian. Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, no podemos decir, no, es que lo que plantea el hermano está errado, porque a mí Dios me mostró otra cosa. Una de dos, o estamos hablando de dioses distintos, o uno de los dos está totalmente perdido. No hay opción allí. No hay opción. Ese es el vínculo sagrado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El cumplimiento de la venida de Jesucristo. Y ya vimos que la venida de Jesucristo tiene una implicación tremendamente divina. Solo Dios podía tener un plan así. Pero todo el Antiguo Testamento sigue siendo válido. ¿Okay? Recordemos las palabras del mismo Jesucristo. Yo no he venido a quitar la ley. Yo no he venido a cambiar la ley. He venido a abrogar, a sellar, a firmar la ley. ¿Por qué? Porque es simple. Usted está en una de dos condiciones. O usted está en Cristo, bajo la gracia de Cristo, o usted no está en Cristo ni bajo la gracia de Cristo. Luego, si usted no está bajo la gracia de Cristo, usted está bajo la ley de Dios. Simple. Sencillo. Ah, pero es que yo soy ateo. Yo no creo en nadie. Está bajo la ley de Dios, según la Biblia. Ah, es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Ok? Eso, como yo lo veo, es básicamente, aparte de una blasfemia, es una autoidolatría. ¿Por qué? Porque estoy obrando a mi manera, bajo mi carácter, no bajo el carácter de Dios. Es simple, elemental, pero no es fácil para nada. ¿Qué está ocurriendo en este traslapo, en este espacio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento desde el punto de vista político, que es muy importante tener eso claro? Lo primero es que surge la dominación del imperio persa cerca de el año 400-300 antes de Cristo. Y vamos a ver de una manera lo más simplificada posible qué incidencia tiene esto, porque esto es lo que nos va a llevar
a que el nacimiento de Jesucristo sea como fue, donde fue, y se dé cumplimiento preciso, exacto, a la palabra de Dios, a lo que habían dicho los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que hacia el 400, 300, antes de la era cristiana, toda esta zona estaba bajo el imperio persa. Poco más adelante, hacia el año 310, 320 aproximadamente, se presenta un evento bien interesante, y es que se presenta la supremacía política, militar, económica de Alejandro Magno. Ah, ¿y eso qué tiene que ver? Wow, todo que ver. Que detrás de la supremacía de Alejandro Magno viene la supremacía egipcia. Viene Faraón, viene las condiciones de politeísmo. Es decir, se degrada y se degenera aún más el principio bíblico. No tendrás dioses delante de mí. Otros dioses. Ojo, miren todo el contexto histórico y social. Y con esa supremacía egipcia viene un surgimiento de un movimiento político bastante fuerte, y es el surgimiento de los asirios. Todo este fenómeno se presenta hacia el año 160, 200 antes de la era cristiana. Entonces, ese poderío egipcio empieza a menguar y el asirio empieza a subir. Ya obviamente hacía mucho rato había salido el pueblo de Dios con Moisés, eso había pasado tiempo atrás. Ah, ¿qué está pasando? Vamos llegando a la tierra prometida. Vamos por partes, como decía el descuartizador. Resulta que hacia el año 150, 160, hasta el año 63 se presenta un fenómeno muy interesante. Y es el que lleva precisamente a esta estocada final de la historia del movimiento social y político. Y es que entre el año 150, 160 al año 60 de la era cristiana se presenta la independencia del pueblo judío a manos de los macabeos. Y es allí cuando ellos llegan a Judá. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y esto implica socialmente toda una reorganización a nivel político, a nivel de mandatos, a nivel de funcionamiento como sociedad y como reinos, como imperios separados, cuyo objetivo era básicamente dominar el mundo. Y ahí, ¿cuál fue uno de los principios del Imperio Romano? Invadir el mundo. Qué tremendo, ¿ah? Esto romano es una cosa seria. Resulta que a raíz de estos eventos, una vez liberado, el pueblo judío empieza este proceso de dispersión. O sea, estábamos juntos, ya lo habíamos liberado, como somos libres nos empezamos a dividir, nos empezamos a ir por todas partes. Y esto hace precisamente que se generen desde el punto de vista teológico y de la creencia tres grandes ramas. La primera de ellas se generan los fariseos. La segunda de ellas son los saduceos y la tercera de ellas son los esenios. De pronto quienes nos siguieron en el curso de profecía bíblica
saben un poco más claro cuál es el tema con los esenios. Están directamente, íntimamente vinculados a los rollos del Mar Muerto, a los rollos de Qumran, donde se encontraron los textos originales de la Biblia y muchos textos más, además de todos los que llaman apócrifos. Entonces, aparece dentro de todo este contexto, ya llega Jesucristo, ya se empalma, se da cumplimiento a este vaticinio que venía dado desde los profetas, es decir, todo lo que dieron en el Antiguo Testamento se cumple textualmente y al pie de la letra. Y es allí, hacia el año 260, después de la era cristiana, que se empieza a clasificar, a organizar toda esta información que más tarde llamaríamos la Biblia. Aquí empezamos a ver cómo se va transformando y cómo se va uniendo todo ese contexto, toda esta historia maravillosa del Antiguo Testamento con la realidad y el tremendo regalo de Dios, que es la salvación. Y como dirían muchas personas que ven telenovelas, de las cuales pues, yo no soy amigo ni de telenovelas, pero como dirían muchos, quedó en punta, quedó en punta. El Antiguo Testamento, uno va allí al libro de Zacarías y queda en punta. ¿Cómo así que quedó en punta? ¡Claro! Y eso lo podemos ver claramente sobre lo que se presenta en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del versículo 5 al 17. Ese es el que empalma con Zacarías. Ese es el que cierra todo este elemento. Lo encontramos allí en Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vamos a ver en este texto de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17, anuncio del nacimiento de Juan. Eso todo ocurre del 5 al 17. Si me permiten, tomo el texto bíblico para leerlo, porque es allí donde se empalma, es allí donde encaja ese puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Miremos, dice en la versión Reina Valera 1960. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Ahí empalmó, ahí lo cogió, ahí echó mano del Antiguo Testamento. Ahí puso el último ladrillo del puente que unía. Zacarías. De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Como quien dice, a Zacarías le tocó presidir. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Y
lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es allí donde se empalma todo este proceso. Una cosa maravillosa, extraordinaria. Ese es el puente que quizás muchos no teníamos claro. Ya después de esto viene en Lucas, en el mismo capítulo 1, la anunciación de la venida del Mesías a través de una Virgen de María. Y allí hay que poner un tema bien claro. María no es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Es la madre de Jesucristo en la carnalidad, en su condición de hombre. Porque si Dios es omnipoderoso, omnipotente, Dios no necesita de la carne ni de una madre para nacer. María es la madre de Jesús, por supuesto. Y para ser la madre de Jesús tenía que ser un destello enorme de virtudes, una mujer ejemplar, una mujer a seguir su ejemplo. Por supuesto. Pero de ahí a que María sea la madre de Dios, o a que María haga milagros, o a que María interceda por nosotros, la Biblia no dice eso. En ninguna parte. En ninguna parte. Más allá de esto, vemos todo este proceso de la predicación de Juan, ese hijo de Zacarías. Y adivinen quién era este Juan. Juan era el que vulgarmente conocíamos como el Bautista. ¿Y qué tiene que ver todo eso con María? Que Elizabeth, la esposa de Zacarías, era prima hermana de María. Es decir, Juan el Bautista y Jesucristo eran algo así como primos segundos. Encajó. Perfecto. Es una cosa extraordinaria. Espero, si el Señor nos lo permite, para nuestra próxima reunión, posiblemente el día jueves, si el Señor nos lo permite, estaremos hablando un poco más sobre este puente mediante la interpretación o mediante el conocimiento de cómo llegamos al texto bíblico que hoy conocemos, a la Biblia. ¿Y qué pasó y por qué se contaminaron algunos elementos y por qué otros no? ¿Por qué existen unas versiones y qué tan confiables son y por qué otras no? Teniendo claro este concepto, que ya lo habíamos visto otrora con algún lujo de detalles, todo esto de los esenios y los rollos del Mar Muerto, los hallazgos de Qumran, yo creo que vale la pena empezar a ubicarnos un poco mejor porque allí este puente se consolida como una verdad de la Biblia. Así las cosas,
Mis muy queridos, cerramos nuestra reflexión del día de hoy. De manera que ruego al Padre porque este conocimiento, estos planteamientos hayan sido provenientes a través de su Santo Espíritu, para que esto nos permita crecer en fe. Padre, queremos darte gracias por este tiempo y por este momento. Queremos agradecerte, Señor, clamar por tu revelación, clamar por tu mensaje claro en nuestras vidas. Padre, llénanos de tu sabiduría, llénanos del Santo Espíritu. Danos, Señor, el entendimiento para hacer la aprehensión de tu palabra. No permita, Señor, interpretaciones personales, egoístas, egocéntricas dentro de nuestra existencia. Padre, a ti clamamos, a ti oramos, Señor, en agradecimiento, en arrepentimiento por nuestras faltas, en clamor por tu misericordia y en agradecimiento por todo cuanto nos has dado, nos has permitido y nos has otorgado. A ti, Señor, sea la gloria y la alabanza por todos los siglos, en el nombre de Jesús.